Bueno, el día de hoy es viernes, día de irnos a cantar y a bailar, pero también día de nuestra sección fiscal y contable. Y ya está aquí con nosotros el maestro en impuestos, Gerardo Flores Bautista. Él es del grupo CAES y nos hace favor de compartirnos en esta sección temas de mucho interés. Así es que los saludo con mucho gusto. Gerardo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Ernesto. Qué rápido se nos fue la semana, ¿verdad? Sí, apenas hace 8 días estábamos aquí. Así es, hace 8 días apenitas y ya... ¿Qué? Ya estamos de nuevo. Bueno, pues así es el tiempo, así es la vida, hay que aprovecharlo. Y el tema de hoy, Gerardo, un tema muy interesante. ¿Qué es la UMA? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se aplica? ¿De dónde sale? ¿Qué significa la U? ¿Qué significa la M? ¿Qué significa la A? Todo lo que usted quería saber de la UMA, pero temía preguntar en esta sección. Así es que, adelante, compañero. Sí, como acabas de mencionar, vamos a hablar acerca de la UMA, que es Unidad de Medida y Actualización, así significa, ¿sí? Esas son sus siglas, UMA, Unidad de Medida y Actualización. Es la unidad que se utiliza como referencia para el cálculo de obligaciones, multas, créditos Infonavit, pensiones y demás. ¿Por qué es la unidad de referencia? Ahora, ¿por qué se creó la UMA? Se creó el 27 de enero del 2016. Ok. ¿Vale? Se emitió un decreto, ¿por qué? Porque la intención era desindexar el salario mínimo, o sea, tener otra referencia económica que no fuera el salario mínimo. ¿Por qué? Porque cada vez que aumentaba el salario mínimo cada año, el aumento del salario mínimo traía como consecuencia que se aumentaran multas, que se aumentaran otro tipo de cosas que pedía el gobierno, ¿no? Cobraba el gobierno. ¿Por qué? Porque todo estaba tasado en salarios mínimos. Por ejemplo, las multas de tránsito, te voy a cobrar por esta multa 10 salarios mínimos, ¿no? Entonces, si aumentaba el salario cada año, pues claro, aumentaba también todas esas obligaciones, ¿no? Entonces, es por eso que muchos decían, ¿sabes qué? No podemos aumentar mucho el salario mínimo porque pues trae como consecuencia inflación, porque aumentan más cosas. Entonces, se estuvo platicando cerca de 3 años, los legisladores estuvieron ahí de cómo le hacemos para que no pase eso. Entonces se decide desindexar el salario mínimo, o sea, tener otra medida de referencia que no fuese el salario mínimo para que el salario mínimo pudiera aumentar sin ningún problema, ¿no? Entonces eso se hizo en el 2016. Entonces cuando se crea la UMA en el 2016, tiene de entrada, se menciona que va a tener el mismo valor que el salario mínimo. Entonces en 2016 la UMA y el salario mínimo eran lo mismo, tenían la misma, eran la misma cantidad. El mismo valor. Exacto, entonces no era... Ahí está, mira, dice, conocer el valor de la UMA equivalente al salario mínimo general diario, 73 pesos con 4 centésimas de peso, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Mira, en eso estaba el salario mínimo, 73 pesos. Sí, correcto, en 2016. Entonces, si podemos poner la tabla de cómo una vez que se publicó la UMA, ahí vemos. Ahí está, vamos a pedir que la amplíen, ahí está. Si vemos en el 2016 estaba donde dice valor BSM, que es veces salario mínimo, es el salario mínimo que era de 73.04. Donde dice valor UMA, era lo que valía la UMA en 2016. Como decíamos, ahí cuando empezó la UMA era el mismo valor, tanto de uno como de otro. Después vienen los aumentos. 2017 el valor del salario mínimo era de 80, la UMA era de 75 y así se va aumentando. En 2018 el salario mínimo 88, la UMA se queda en 80. 2019 102 el salario mínimo y la UMA se quedó en 84. Entonces fueron aumentando y del 2016 en adelante ya se ven los aumentos del salario mínimo mucho mayor. Por ejemplo, ahorita si nos vamos, en el 2023 el salario mínimo estaba en 207 y subió para 2024, a partir del 1 de enero de 2024 a 248, un aumento de 40 pesos, pero la UMA de 103 pasó a 108. ¿Sí? Entonces, con esa modificación de ya tasar las multas de salarios mínimos a UMAs, pues prácticamente se... quería evitar esta parte, ¿no? De que grandes aumentos al salario mínimo afectaran las multas, ¿no? En ese caso, aunque el salario mínimo aumente mucho, pues las multas no se afectan, ¿no? Solamente se afectan cómo va aumentando el valor de la UMA, ¿sí? Entonces,
Ahora, ¿cómo aumenta el valor de la UMA? Porque también va aumentando. Claro, pues ahí lo estamos viendo claramente. Exacto, pero aumenta la UMA en referencia a la inflación. Entonces, lo que aumenta en la inflación es lo que va a ir aumentando la UMA. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le corresponde calcular la inflación? Le corresponde al INEGI. El INEGI, cada día 9 o 10 de cada mes, publica algo que se llama el INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor, que ahí prácticamente nos va plasmando cada mes cuánto es lo que va aumentando la inflación. Entonces, como al INEGI le corresponde determinar la inflación, también al INEGI le corresponde determinar el valor de la UMA cada año. Entonces, ¿cómo se determina la inflación de un año a otro? Es el INPC del año que terminó, por ejemplo, sería el INPC de diciembre 2023, en este caso, entre el INPC de diciembre 2022. Tomando esos dos números como referencia, se dividen y ya obtenemos la inflación del año, que la del año anterior fue de 4.66%. Que aquí ya se toman todos los meses, ¿verdad? Sí, es diciembre de un año entre diciembre del año anterior. Entonces, en ese caso, pues ya viene la suma de todos los meses de todo el año. Así es. Entonces, la inflación del año anterior fue de 4.66%. En eso fue el aumento de la UMA, que vimos que aumentó de 103.74, que era 2023, ahora va a aumentar a 108.57. Perfecto, ¿sí? Bien, ya entendemos. Continúa, por favor. Y eso va a entrar en vigor a partir del 1 de febrero, entra la nueva UMA. ¿Sí? Entonces ahorita todavía estamos con la UMA de 103.74, ya estamos a unos días. Ya el 1 de febrero ahora va a ser una UMA de 108.57. Entonces, ¿qué pasa? Si yo recibo una multa de tránsito en estos días, todavía me la tienen que cobrar con la UMA anterior de 103.74. Pero a partir del 1 de febrero, si me hago acreedor a una multa de tránsito, por ejemplo, ahora sí ya me la van a cobrar la multa con la nueva UMA, que es de 108.57. Claro que sí. Varias cosas me sugieren todo este tema. Sí. Primero, vamos a la tabla en donde se ve claramente el comportamiento. Lo que nos ayuda mucho es el porcentaje que se incrementó la UMA en relación con el salario. Por ejemplo, el salario estaba en 80 pesos y solamente incrementó la UMA un 3% sobre su valor del año anterior, ¿correcto? Sí. Y me llama la atención del 6%, de un brinco enorme. ¿Eso quiere decir entonces que la inflación estuvo de ese nivel? Sí, en 2018 estuvo de ese nivel, y lo que estamos viendo que 2022 y 2023 la inflación estuvo también alta. Estuvo sí. De 7.36% en 2022 y en 2023 estuvo la inflación de 7.82%. Ahorita en el año 2024, bueno, que si lo tomamos como referencia, eso que marca el año es se podría decir la inflación del año anterior. Por ejemplo, eso que vemos de 2024 de 4.66, estamos hablando que fue la inflación de todo el 2023. ¿Vale? La que vemos de 7.82 fue la inflación del 2022, y el que vemos de 7.36 fue la inflación de 2021. Entonces, 2021 y 2022 la inflación sí estuvo muy alta. Exacto. Ahorita ya bajó a 4.66. Y pues prácticamente conforme aumente o disminuya la inflación, va a ser el valor de la UMA. ¿Sí? Es lo que nos estás explicando, y justo por eso yo lo menciono, porque eso nos permite, el valor de la UMA, ver entonces cómo estuvo la inflación, ¿verdad? Sí. Así es que ahora está en 103. Estaba en 103 y subió ahora un está en 4%, son 5 pesitos más. Correcto. Que el año pasado. Ahora, la otra cosa que me parece importante de decir es qué cosas se pagan en UMA. Ya mencionaste la infracción de tránsito. Son todos los impuestos, tanto federales como estatales y municipales. ¿Hasta dónde abarca esta referencia? Nos vamos al decreto que se publicó. El decreto se publicó el 26 de enero de 2016. El decreto se llama Decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Esa es la reforma que le dio origen a la UMA, que se publicó el 27 de enero de 2016. Ahora, se tuvo que reformar de entrada la Constitución,
para poder darle acceso a la UMA y desindexar el salario mínimo. Se cambió el artículo 123 en su fracción A, en la fracción 123, en el inciso A, fracción 6. En el último párrafo dice lo siguiente, que estamos viendo en pantalla. Dice: el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Entonces, con esa modificación que se hizo en el artículo 123, ya el salario mínimo, como menciona ahí, ya no se puede tomar como referencia para multas ni para cualquier otra cosa que no sea para pagar al trabajador, que es su, como dice ahí, es su naturaleza. Ahora, después, en ese mismo decreto, en el artículo transitorio tercero, menciona: a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones e impuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referidas a la unidad de medida y actualización. ¿Sí? Correcto. Entonces, todo lo que ya estaba antes referido al salario mínimo, ahora será referido a la UMA. Correcto. Entonces, para no estar cambiando todas las leyes, porque prácticamente en todas venía como referencia el salario mínimo. Uh-huh. Entonces, habría que cambiar todas, ¿no? Para que en lugar de decir salario mínimo, pues ahí hiciera referencia a la UMA. Entonces, con con esta disposición, con este artículo tercero transitorio de esa reforma, se menciona que cuando en una ley se haga referencia al salario mínimo, se va a entender que se está haciendo referencia a la UMA. Pero como menciona aquí, tanto disposiciones federales, estatales, menciona del Distrito Federal y dice cualquier ley que emane de ellas. Pues claro, todas las leyes municipales emanan pues de una ley federal o de la Constitución política. Entonces, por ende, pues todas, ¿no? Todas las leyes mexicanas que hagan referencia al salario mínimo se va a dar por un hecho que se están haciendo referencia a la UMA. Entonces, ya ahorita nada, se calcula absolutamente nada con base en salarios mínimos, porque la misma Constitución, veíamos en el artículo 123 que se reformó, dice que está prácticamente prohibido, o dice no podrá el salario mínimo ser utilizado como índice, ¿no? Entonces, prácticamente nada. Así es, que interesante. Entonces, prácticamente todo está referido a la UMA, ¿no? Yo veía... fui a la verificación, por ejemplo, vehicular, me dijeron, ya el 1 de febrero sube. Fui aquí al ayuntamiento, ya el 1 de febrero todo sube. O sea que prácticamente todo lo que tiene que ver con pago de impuestos y demás tiene que ver con la UMA. Sí, todo lo que tenga que ver pago de impuestos, pago de derechos, tiene que ver con la UMA. Casi todo está tasado en UMAs. Y el 1 de febrero va a aumentar todo. Así es. Si usted tiene un vehículo, páguelo ahorita, la tenencia, porque para el 1 de febrero también se va a incrementar, ¿verdad? Sí, lo que es pago de tenencia, pago de derechos, que se le llama aquí en Morelos, está tasado en UMAs. Entonces, si ahorita lo pagamos antes del 31 de enero, vamos a pagar todavía con la UMA anterior. Porque aunque ya se publicó, como vimos, ya se publicó cuál es la UMA de febrero, que es de 108.57, nadie ahorita nos puede cobrar todavía con esa UMA, porque estaría infringiendo la ley. Porque la UMA empieza a entrar en vigor a partir del 1 de febrero de 2024. Entonces ahorita todo lo que hagamos, pagos que tengan referencia a la UMA, tiene que ser con la UMA anterior, ¿sale? No nos pueden cobrar con la nueva hasta que entremos del 1 de febrero en adelante. Correcto, excelente, muy bien explicado, compañero. Ahora sí, ya parece que no hay ninguna duda. ¿Algún otro apunte? No, prácticamente es eso, nada más. Déjame ver, aquí hay un mensaje de Dora Malpica, se le ha bajado la batería, no tiene que ver con el tema. Sí tiene que ver con el tema, para que hagamos de una vez la pregunta, y si no, bueno, más adelante la comentamos, ¿sí? Dice Dora Malpica, ajá, muy bien, sí nos comenta, pero algo diferente. Así es que si no hay preguntas, gracias Gerardo. Recuerde usted, vamos a repasar el valor de la UMA para este año, ahí lo teníamos en la tabla. Recuerde usted que esto impacta directamente en nuestra economía, así es que revise sus pendientes, porque el 1 de febrero se actualiza a 108
pesos con 56 centavos. Subió un 4%, 4.66 dice ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Que parece poco, pero si son 10 sumas, ya son 40 pesos, ¿verdad? Sí, son 20 más. Más que nada en las pago de derechos o multas que son muy altas, pues ahí sí el impacto se va a ver mayor. Claro que sí, y valdría la pena también, Gerardo, en otro momento revisar, hablando de impuestos, quién fija las cantidades y si son determinadas o no, porque sabemos que hay rangos que luego no te los aplican, te aplican el más alto, ¿verdad? Sí, todas las multas están tasadas por rangos y siempre, si es la primera vez que infringes una disposición, siempre te van a cobrar la mínima. Uh-huh. Ya si es que otra vez ya infringiste la misma multa o que ya te estuvieron mandando requerimientos y tardas en cumplir, ahí sí es como que se va agravando la falta y es por eso que te van a aumentar. Claro, pero hay otras que te aplican una tabla y vengo a pagar esto, a ver, ven la tabla, no te cobran lo mínimo, te cobran, no sé si lo máximo, pero de la mitad para arriba. Sí. Bueno, gracias Gerardo, excelente fin de semana. Sí, gracias igualmente.